una ley orgánica, la 1/2025, que ha convertido en obligatorio lo que antes era voluntario. Antes de acudir al juez, ahora hay que intentar resolver. Es decir, hemos pasado de mecanismos donde un tercero decide lo que tenemos que hacer, un juez o un árbitro, a mecanismos donde las propias partes tienen que llegar a un acuerdo. Y esto es un cambio muy importante, no solo un cambio importante para lo que puede suponer para profesiones como las nuestras, sino un cambio muy importante cultural, ¿no? Antes hablábamos que este cambio de intentar gestionar los conflictos antes de poner un pleito tiene que estar un poco interiorizado incluso desde la escuela, ¿no? Como todos entendemos los valores que tienen que aprenderse pues, desde pequeños, ¿no? Para hablar de la gestión eficiente de los conflictos empresariales, contamos con la presencia de Frederic Monet, que es el presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona, que nos aporta su perspectiva desde el punto de vista del arbitraje institucional. Luego tenemos a Carles García Roqueta, que es secretario del ICAP y presidente también de la Comisión Intercolegial de Cultura de la Mediación, que representa la visión colegial y el trabajo por extender la cultura del acuerdo. Y Isabel Bermúdez es la presidenta del Servicio de Mediación de Auditores del ESMAS, que nos hablará del papel que podemos jugar nosotros como auditores en la resolución de conflictos empresariales. Y hemos montado la mesa como un debate donde haremos las preguntas para que nos intenten situar y explicar de qué va todo esto, ¿no? Y Frederic, a tú te quería preguntar si desde el Tribunal Arbitral lleváis décadas gestionando conflictos empresariales, ¿no? El arbitraje es la punta de lanza de lo que se llama la resolución alternativa de conflictos, los ADR, que es Alternative Dispute Resolutions, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente? Y el arbitraje y ahora la mediación, ¿tú crees que ya están consolidados en el sistema o vamos muy lentos o estamos todavía construyendo? En primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Mira, la semana pasada, día 25 creo que era, en La Vanguardia, un periódico de aquí, salía una entrevista a Antonio Recio, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y Antonio Recio decía, necesitaríamos que durante 3 años la Audiencia Provincial de Barcelona estuviese cerrada, no entrasen más asuntos, para poder desbloquear y resolver el tapón, el colapso que tenemos en la Audiencia Provincial de Barcelona. Es solo una anécdota o un muestreo de cómo está la administración de justicia en nuestro país y en nuestro entorno. No sería muy diferente si la radiografía la hiciésemos en otro país europeo. Pero para que lo entendamos, es como si nos dijesen que una empresa tiene que cerrar durante 3 años para poder quitar un tapón de asuntos que tiene que no le deja trabajar en condiciones eficientes de trabajo. Evidentemente, esa empresa pues, ya puede cerrar, no para 3 años, sino para toda la vida. El Estado cabe todo, parece que quepa todo, y que puede absorberlo todo, pero en realidad a un coste de una cierta ineficiencia. Pues bueno, eso es lo que justifica que haya una cierta necesidad de medios alternativos de resolución de conflictos. De hecho, si nos vamos a la historia, no voy a explicar la historia de la humanidad, pero si estuviese aquí un antropólogo sentado en esta mesa, nos diría que en el origen de la historia primero son las formas autocompositivas de resolución de conflictos y las formas heterocompositivas de las propias partes, pero las formas en que las propias partes voluntariamente resuelven los conflictos antes de llegar a estructuras organizadas que son mucho más recientes en el tiempo. Por tanto, a tu pregunta de dónde estamos y de dónde se sitúa el momento presente, a ver, digamos, hemos de partir de que primero son las formas de resolución de conflictos que dependen de las propias partes, luego vienen las estructuras organizadas por el Estado de justicia estatal y de una jurisdicción establecida por el Estado. A partir de ahí, sí, efectivamente, el arbitraje, el TAP
en particular, pero en general el arbitraje lleva muchos años de activismo y de realización de resolución de conflictos, donde tiene el arbitraje ha incidido de forma más clara es en los conflictos transfronterizos, en los conflictos internacionales. Cuando hay un conflicto de carácter internacional, el arbitraje presenta frente a la jurisdicción una ventaja adicional sobre otras formas de resolución de conflictos, y es la posibilidad o es el hecho de que estamos ante un foro internacional, pero que no depende de un Estado o de otro Estado. Es decir, cuando tenemos que resolver un conflicto entre un italiano o entre una empresa italiana y una empresa francesa de carácter transfronterizo, ese conflicto en sede judicial o nos vamos a la jurisdicción francesa o nos vamos a la jurisdicción italiana. No hay un verdadero tribunal internacional. El arbitraje supera esa dialéctica y, por ejemplo, en el caso del reglamento del Tribunal Arbitral de Barcelona, algo que la ley establece de forma potestativa, lo establece de forma imperativa, que es que el árbitro en los conflictos internacionales, el TAP gestiona tanto conflicto doméstico como internacional, pues en los conflictos internacionales el árbitro debe ser necesariamente de un tercer país, no puede ser, el caso que ponía, ni francés ni italiano. En el ámbito internacional es donde el arbitraje tiene más proyección. Y en el ámbito doméstico, iniciativas como esta ley ayudan a fomentarlo, aunque esta ley lo que fomenta de verdad es los otros sistemas de ADR, en concreto la mediación, pero otros sistemas de ADR, el experto independiente y muchos otros sistemas. Y sobre eso ya nos hablará, supongo, Carlos y Isabel. Porque, Carlas, tú desde el punto de vista de los abogados, ¿cómo lo ves? ¿Ya han incorporado estos métodos de resolución alternativa de conflictos o hay todavía reticencias en este sentido? ¿Cómo reticencias y resistencias. Reticencias y resistencias, las dos empiezan pero es lo mismo. por R. Realmente tengo que decir que cuesta, pero yo creo que tenemos que partir de la base de que vale la pena tener un punto de vista realista, que pueda ser constructivo, que nos ayude a tener esta confianza que parece que hemos podido perder en esta cultura del diálogo, en esta cultura, por muchos profesionales, que podríamos definir como educacional. Preferimos no hablar, no conversar, tener un conflicto, pero llevárselo a un tercero y vamos a probar suerte, cuando realmente pues, podríamos autogestionarnos, gestionar nosotros mismos los conflictos, y es una lástima que no pueda ser así. Claro, pensar en el triunfalismo o quizás no, te diría que en el pesimismo de si estos MASC pueden funcionar o estos ADRs pueden funcionar, creo que sería muy atrevido y sería poner límites a algo que debería considerarse quizás como una evolución. ¿Queremos progresar? ¿Cómo? ¿Qué trabas? ¿Qué elementos objetivos encontramos a día de hoy dentro de un proceso judicial que permite que no evolucionemos? Si yo os digo, por ejemplo, en la jurisdicción social, un despido a día de hoy tenemos algún juzgado que está citando para febrero del 2030. Febrero del 2030. ¿Esto es justo? ¿Es justicia? Si la justicia es lenta, ¿es justicia? Temas civiles que tenemos, que llevan 6, 7, 8 años sustanciándose, que al final, desde el juzgado, lo derivan a un proceso de mediación. 4 sesiones, ¿acuerdos? ¿Es una inversión? Ustedes, vosotros, os puedo tutear, supongo, sabéis de números, ¿no? Coste-inversión. 8 años, 6 años, 7 años, 9 años de proceso judicial contra 4 o 5 sesiones, 3 sesiones de intervención mediadora. ¿No compensa la inversión? Claro, parece que hablemos de algo como si fuera como muy actual. Estamos intentando incorporar estos procesos dialogados, esta cultura de los ADR, desde hará pues, más de 25 años y está costando. ¿Y ahora qué nos han dicho? ¿Nos cuesta tanto? Pues con calzador. Requisito de procedibilidad. Aquí lo tenéis. Con una ventaja, que nos han abierto de forma amplia un abanico de posibilidades donde podemos elegir. Pero para elegir
necesitamos conocer y para conocer debemos formarnos. Y la calidad en la formación es lo que va a marcar la diferencia. Porque no todo puede ir a mediación, no todo debe ir a conciliación, no todo puede ir a cualquiera de los MASC. No todo. Hay procesos que tienen mejor cabida con un tipo de método que con otro. Claro, si luego pensamos un poquito más allá y hablamos del derecho y pensamos, ¿desde cuándo tenemos la mediación? El primer libro jurídico que habla de la mediación es de John Wolfgang, 1680. Un tema de mediación internacional marítima. No vamos tan mal. Yo creo que todos y todas os habéis leído El Quijote, los 2 libros, ¿verdad? Pues hay 3 capítulos que nos hablan de los medianedos. Nos habla de la mediación. Foros de Álava habla de la mediación. Es que no estamos tan lejos. Y ahora nos quejamos de que tenemos un requisito de procedibilidad y decimos, claro, es que, ¿cómo puede ser que haya un requisito de procedibilidad? Es que no es justo. No, nos vamos a la Constitución de 1812, a la Constitución monárquica, a la PEPA, 1812, y el artículo 284, que nos dice, sin haber intentado un proceso de conciliación, no se podrá entablar pleito alguno. 1812 ya teníamos un requisito de procedibilidad, no lo supimos aprovechar. Y también teníamos los juzgados quizás relativamente colapsados, seguro que no como hoy, seguro. Pero esta cultura del diálogo siempre se ha intentado. Quizás el momento más oportuno, podríamos pensar, que puede ser ahora. Claro, ahora estamos en un momento donde los colegios profesionales pueden conseguir esa transformación, esta consolidación de lo que podemos entender que es un debate jurídico de si convienen o no convienen, si no nos convienen a los profesionales, si es que la mediación, los ADR, los MASC, son para la ciudadanía, no son solo para nosotros. Eso sí, nosotros, como profesionales, debemos ser lo suficientemente buenos e intervencionistas para poder aplicarlos correctamente. Si no lo hacemos correctamente, perderemos la oportunidad de que la ciudadanía vea en ellos y en nosotros como profesionales la posibilidad de poder llevar a término estas mediaciones. Claro, desde la intercolegial he visto un crecimiento exponencial enorme de los diferentes colegios profesionales que quieren incorporar los ADR, quieren incorporar la mediación dentro de sus colegios profesionales, quieren tener su centro, porque lo bueno de la mediación, lo bueno a lo mejor del experto independiente, lo bueno de la conciliación es la especialización que lleváis detrás. O sea, ¿quién mejor que vosotros? Antes hablábamos con Joan, ¿quién mejor que vosotros para según qué tipo de asuntos mercantiles o para la mayoría de los asuntos mercantiles? Quizás comediando, quizás sí, pero ¿quién mejor que vosotros? Tenéis una oportunidad, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, de oro, para poderlo llevar a término. Claro, hoy día cualquier colegio que se precie tiene un centro de ADRs, un centro de MASC incorporado en su seno. Cualquier colegio que se precie lo tiene, dispone de ello para poder ser más garantista en los procesos. Resistencias, hablamos de resistencias y reticencias culturales y de formación. Total. Hay una resistencia cultural, no lo podemos negar, pero porque no hay una buena formación, porque las personas, los colegiados, no se han formado correctamente. Sí que os puedo decir que aquellos profesionales que la aprueban, repiten. Y aquellos profesionales que repiten, luego se forman. Me he dado cuenta que les cuesta derivar a mediación o a MASC a sus clientes, pero curiosamente cuando tienen un tema personal, dicen, voy a probar suerte, mira, para lo mío sí que lo pruebo, pero para mi cliente no. Es curioso. Yeah. Me gustaría saber por qué. Pero a nivel estadístico es una realidad. Yo, si tengo un problema o un familiar tiene un problema, voy a probar la mediación, voy a probar la conciliación, pero usted que es mi cliente, mire señora, pues vamos a la vía judicial, que esto de la mediación igual está sobrevalorado. Muy bien, muchas gracias. Isabel, tú desde el colectivo de auditores, Carlas hablaba de los colegios profesionales que lo estamos incorporando. Tú desde que estás en el servicio de mediación de auditores, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando? Pues, bueno, buenas tardes y mil gracias por darnos la oportunidad de estar aquí divulgando la figura de la mediación, que verdaderamente, como hemos dicho, tenemos ahora una oportunidad de oro de lanzarla y de que verdaderamente sea una forma eficaz de resolución de controversias en el mundo empresarial. ¿Cómo lo veo? Pues creo que hemos avanzado bastante desde el ESMAS y desde su constitución en 2013 hasta ahora. Pues sí que es cierto que yo creo que al principio visualizábamos al auditor
que se formaba en mediación como un profesional que eventualmente, si caía alguna mediación, podía intervenir en el mundo de la mediación. Yo creo que desde un punto de vista identitario hoy en día la figura del mediador, auditor, el auditor y mediador es una figura que ya está perfectamente definida y que es un profesional específico, especializado, que une a su independencia y a su neutralidad básica que es fundamental en el auditor, otro tipo de herramientas de comunicación, de negociación, de conducción de intereses para llegar a un acuerdo que le habilita para estar especialmente dotado para ayudar a las empresas a llegar a un acuerdo. Y digo a las empresas porque efectivamente el foco de nuestros clientes son empresas y donde el auditor verdaderamente puede aportar valor dentro de ese rol de mediador es ayudando a solucionar conflictos empresariales de la empresa familiar, discusiones de socios, discusiones entre administradores, cualquier tipo de conflicto de interpretación de contratos con un trasfondo económico. Efectivamente, los auditores tenemos, si nos hemos formado adecuadamente en resolución de conflictos, una oportunidad de ayudar a nuestros clientes a resolver de una manera poco dañina y más duradera, que permita restablecer las relaciones y que permita ser eficientes en la gestión de los conflictos, porque la mediación es una herramienta para gestionar de forma eficiente los conflictos y para las empresas hoy en día, igual que miden sus riesgos de liquidez, riesgos de crédito, pues los riesgos de tener conflictos enquistados que pueden generar problemas reputacionales o problemas costosos de larga duración, si los llevas a la jurisdicción, pues evidentemente poder resolver a través de un profesional especializado que entiende el mundo de la empresa, que conoce el lenguaje empresarial y que está formado en técnicas para conducir a las partes a llegar a un acuerdo, pues desde luego es una solución que, si bien, como decías, Frederic, es el origen de la justicia, en realidad es el futuro de la justicia, porque verdaderamente desde que, por lo menos yo estoy en el ESMAS, hay un punto en el que sí hemos avanzado mucho y ese avance que es relevante es el avance normativo. La Ley Orgánica 1/2025 es un antes y un después en el impulso de la mediación. ¿Por qué? Porque antes la mediación era una herramienta que estaba disponible ahí para si querías. Pero, evidentemente, con la Ley de Mediación, que es del año 2012, parece que la sociedad no ha utilizado mucho esa herramienta y entonces ahora la ley nos obliga a ir a esa herramienta o a cualquier otra, porque la ley lo único que hace es ponerte en bandeja un montón de medios, la mediación, la negociación, la conciliación, el informe del experto independiente, y tú tienes que elegir para el conflicto del que se trate el medio que consideres que es más adecuado. Eso es la gestión eficiente de los conflictos. Esta norma verdaderamente es un avance, es un antes y un después. Se puede criticar a la norma por su técnica legislativa, porque tiene determinados asuntos como los desahucios que cómo los vas a llevar a mediación. Se puede criticar de muchas maneras, pero gracias a esa norma estamos aquí hablando de la mediación y gracias a esa norma se está conduciendo a las partes a que tengan que acceder a la jurisdicción utilizando previamente un medio distinto de la jurisdicción por el cual las partes pueden llegar ellas solas o a través de un profesional adecuado a un acuerdo. Esta gestión del conflicto fuera de la jurisdicción y a través de la intervención directa de las partes es una solución menos dañina, menos costosa, tanto emocional como económicamente, y, por tanto, el hecho de que la ley haya impulsado esto como requisito de procedibilidad es un avance importantísimo. Ahora está en nuestras manos, en manos de los profesionales, en manos de las instituciones como el Instituto de Censores a través del ESMAS, en divulgar estas figuras, en promoverlas y en transmitir en el colectivo que se puede, que esto es una cosa obligada, pero se puede, a través de estas herramientas que nos da la ley, llegar a resolver muchísimo, de manera mucho más temprana, los conflictos. Con lo cual, pues sí, desde que yo estoy en el ESMAS, el cambio ha sido sustancial y yo creo que a mejor. Estamos en un momento que todavía la mediación, igual que el otro tipo de formas adecuadas de resolución de controversias, no son muy utilizadas,
pero es que estamos en un momento crucial de divulgación y de comunicación de que esto existe, ha llegado para quedarse y que es nuestra responsabilidad el utilizarlo y el utilizarlo bien para gestionar de forma eficiente los conflictos. Y el hecho que dices que la mediación ya se podía hacer antes, ahora ha salido una ley que obliga antes a... ¿No creéis que el tema de que existe una ley es obligatorio al final, Carlas, por ejemplo, se puede convertir en un sello de papel? Bueno, antes tenemos que pasar por aquí, ¿no?, para luego poder ir al juzgado. Yo entiendo que aquí es muy importante la labor que hagamos también desde las instituciones y lo que decían antes, ¿no?, para que realmente la cultura de la mediación... ¿Crees que hay el peligro que se convierta en un sello de papel y quién tiene la responsabilidad de que no sea así? Os engañaría si os dijera que no. Claro, todo aquello que se hace de forma mecánica sin convicción, como herramienta jurídica, conlleva un riesgo. Si lo que yo quiero es pues tan solo tener un papel que acredite que he cumplido el requisito de procedibilidad y no quiero aprovechar la oportunidad de haber encontrado con un profesional o en un profesional el acercamiento de posturas, es cosa mía. Si dependerá, fíjate, yo creo que es más importante pensar en la calidad del profesional, que no en el proceso en sí. A mí me dicen, claro, es que hay mediaciones que son difíciles, Carlos. Y digo, no, hay buenos o malos mediadores. No hay mediaciones difíciles, todas son iguales, porque todas forman parte de un proceso artesanal. Ninguna mediación, ningún proceso de mediación es idéntico. Dependerá de la calidad que tenga el profesional, de cómo esté preparado y de la convicción de aquella persona que deriva el proceso a mediación y que no quiere ponerle trabas. De aquí, si puedo preguntar, ¿cuántos sois mediadores? 2. La mayoría no. 4. Cuatro mediadores. 4 mediadores y están en la segunda fila, ¿eh? Son aplicados todos. ¿Cuántos sois conciliadores? ¿No sois conciliadores? Sí, que son... ¿Pocos? Yo conozco... Bueno, yo creo que en la sala el auditor muchas veces hacemos, y lo decimos, ¿Haces de conciliador? ¿no? Hacemos de conciliadores, de psicólogos, esto es lo que está... Claro, pero esto es lo que está preguntando, ¿no? Y con la ley en la mano, ¿cuántos os habéis formado en conciliación? Con la ley en la mano, ¿cuántos os habéis formado en conciliación? 4 en mediación, en conciliación ninguno. ¿Por qué? Porque no es una oportunidad en vuestra motivación profesional el poder acompañar a vuestros clientes con otro recurso o con otros recursos. Yo creo que estos MASC es una oportunidad para todos los colegios profesionales, para todos. No hace falta que tú seas conciliador, no hace falta que todo el mundo sea conciliador, pero sí que hace falta que vuestros colegios profesionales tengan buenos conciliadores a quien podáis derivar los procesos de conciliación o mediadores a quienes podáis derivar estos procesos de mediación. Por tanto, para mí la calidad es importante. Si yo tan solo quiero un papelito, es una oportunidad perdida. Una oportunidad de diálogo que la habremos perdido. Cuando hablamos de mediación, fijaos que la mediación no sirve para cerrar acuerdos. Sería frustrante, porque entonces podríamos decir que la mediación ha ido bien o mal en función de hemos cerrado acuerdos. No, la mediación sirve para que las partes se comuniquen de forma efectiva. Y cuando hablo de forma efectiva, me gusta incorporar las ES. Las ES en plural. Efectividad, eficiencia, eficacia, economía. ¿Sabéis economía vosotros? No, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues quizás más económico. Y ojo, que estos procesos es para gente espabilada. Es para gente lista que prefiere el diálogo, que prefiere la vertiente conversacional a esa vertiente tan solo litigiosa. Litigar por litigar, ¿por qué? ¿Para qué un proceso tan solo adversarial? Cuando tenemos otra oportunidad por la que ahora, judicialmente, se nos brinda la posibilidad a cualquier profesión y profesional de poderla trabajar o co-trabajar, trabajar conjuntamente. Podemos hacer equipo, diferentes profesiones. Yo, pues para temas mercantiles, necesito economistas o auditores. Yo no me atrevo, para según qué tipo de asuntos, mediar solo. Para mí sería
Más que un suicidio, sería una falta de respeto y una falta de ética profesional con mi cliente. Sería esto. Yo para temas, por ejemplo, llevo temas de mediación sanitaria a nivel organizacional y me gusta comediar con enfermeras, enfermeros o comediar con médicos. Conozco bastantes médicos que son mediadores, que se han formado en mediación. Conozco bastantes enfermeras que se han formado en mediación y comedio con ellas, comedio con ellos. Por tanto, será más paper mullat, que diem aquí, más papel mojado, como este CEMA, que es un mero trámite, en función de la calidad que nosotros queramos aportar. Claro. Muy bien. Y Frederic, ¿el arbitraje dónde queda en todo esto? ¿Se queda al margen? ¿Esta ley lo refuerza, lo aparta? ¿Dónde quedáis vosotros? Desde un punto de vista práctico, esta ley lo refuerza. Desde un punto de vista estrictamente legal, el arbitraje queda al margen de la ley 1/25. Y es lógico que sea así, porque la ley lo que introduce son métodos autocompositivos, métodos en que las propias partes resuelvan el conflicto, sea con negociación. Todos negociamos, cada día negociamos con nuestros hijos, con nuestra mujer, nuestro marido, con el de enfrente, con el vecino, y en los despachos, pues con los clientes, con los... por tanto, pues la negociación asistida, mediador conciliador. Esta ley se centra en estos aspectos. El experto independiente, donde yo creo que los auditores tenéis mucho papel a jugar. Eso es lo que la ley introduce de forma obligatoria. Es decir, si quieres litigar, antes de litigar, pasa por el intento de concordia, por el intento de diálogo, por el intento de hablar. Dicho de otra forma, no pongas un pleito en el juzgado, porque ya hemos empezado diciendo que tendrían que parar 3 años para absorber el colapso que tienen, sin haber intentado antes hablar. Y yo soy de la opinión que ya había mucha gente que lo hacía antes, pero evidentemente no todos, ni en todos los casos que eran necesarios, y por tanto comparto con Isabel y con Carlas el bienvenido sea la ley, técnica legislativa aparte, pero bienvenida sea la ley en ese sentido. El arbitraje queda fuera de esto porque el arbitraje es otro estándar. El arbitraje lo que busca no es que las partes concilien, no es que las partes vayan a un mediador para que acerque posiciones y para que fomente el diálogo, no va en la línea de que las partes negocien para que eviten el conflicto. El arbitraje participa mucho de la cultura del pacto, nace de un pacto, el convenio arbitral. Sin pacto no hay arbitraje. El arbitraje queda al margen de esa ley porque el arbitraje tiene necesariamente que ser voluntario. El arbitraje obligatorio es inconstitucional directamente, se declaró inconstitucional en el ámbito del transporte, en el ámbito del seguro, porque el arbitraje no se puede imponer. El arbitraje tiene que ser necesariamente voluntariamente aceptado por las partes. El Tribunal Arbitral de Barcelona centra su actividad en el arbitraje comercial, en el arbitraje entre empresas. Digamos, desde el punto de vista de asuntos, los arbitrajes van creciendo año a año. Hace 40 años que el Tribunal Arbitral de Barcelona viene trabajando en el ámbito del arbitraje comercial y, por tanto, está consolidadísimo. Esta ley es un espaldarazo, sí, porque fomenta esa cultura del pacto de la que bebe el arbitraje. Pero, insisto, el arbitraje lo que hace es una resolución heterocompositiva sustituyendo a la jurisdicción del Estado y con técnicas mucho más pactistas, porque nace de un pacto, se desarrolla con pactos, todo el procedimiento, que es muy flexible, se desarrolla a partir de pactos de las partes, de cómo formularemos las alegaciones, cómo se formulan las pruebas, y todo el procedimiento es pactado entre las propias partes. Por tanto, participa de ese pacto, pero en otro estándar, a otro nivel, a nivel procedimental. Por tanto, la ley lo deja al margen, bien hecho, técnicamente desde el punto de vista de técnica legislativa, pero sí que lo fomenta. Muy bien, perfecto. Isabel, y desde el ESMAS, ¿qué podemos hacer para que no se convierta en una simple burocracia? Bueno, es efectivamente el riesgo de que se convierta en un simple sellito que pones en el papel existe. Sin embargo, lo que hay que tomar conciencia es que estas herramientas a las que nos obliga a utilizar la ley son herramientas que están para favorecer la gestión eficiente de los conflictos y, por tanto, hay que tratar de utilizarlas de manera eficiente, porque si no, se perdería la virtualidad por la que han nacido, ¿no? Entonces, para ello lo principal es informarse.
cuando te vas a enfrentar a un conflicto, de qué formas hay de resolver y elegir la más adecuada, que es el paradigma que tiene la ley. Es decir, hay conflictos que igual lo más adecuado es ir a un experto independiente, pero igual hay otros que lo más adecuado es ir a mediación. Entonces, lo primero es tomar conciencia de qué es lo que tienes entre manos para resolver, para irte hacia la herramienta que la ley ha habilitado y que consideres que es la más adecuada, ¿vale? La prevención temprana de la utilización de la herramienta también es importante. Es decir, cuando ante un conflicto vas a intentar resolverlo justo a la puerta del juzgado, probablemente las posiciones estarán más crispadas y será más difícil resolverlo mediante acuerdo. Entonces, la prevención temprana de los conflictos, la prevención temprana del método adecuado con el que resolver el conflicto es la forma adecuada de encontrar el medio que sea el idóneo para ese conflicto en concreto. Entonces, en primer lugar, para evitar que esto se burocratice, lo que hay que hacer es pensar de una manera temprana en qué método puedo utilizar para resolver de forma más eficiente este conflicto. En segundo lugar, cuando ya tengo el método, pensar ¿y con qué profesional? Porque igual si es un conflicto relativo a una comunidad de propietarios o un defecto de la construcción, pues igual me tengo que ir al colegio de aparejadores, que tiene su servicio de mediadores. Pero igual si los interlocutores son pues un proveedor cliente de empresas que tienen una relación de tracto sucesivo y resulta pues que tienen una serie de conflictos relativos a que está entregando mal la mercancía o lo que sea, pues igual la persona idónea es un auditor y mediador, una persona que conozca el mundo empresarial, que conozca la importancia de ese negocio para la empresa, que tenga la capacidad y el expertise suficiente para conocer el lenguaje económico y empresarial, que sepa lo que supone para la empresa el no resolver ese conflicto, que sepa transmitir a las partes cuáles son los riesgos de que eso se enquiste. Igual, pues entonces en esos casos lo idóneo es la mediación mediante un auditor y mediador. En otros casos, pues será otro tipo de experto, pero en segundo lugar, para que no se burocratice, es elegir el profesional adecuado, porque la especialización importa. Una duda que tengo yo. ¿Quién me dirige al profesional adecuado? Eso no estaba, pero me ha surgido la duda. Sí, sí. Pues ¿quién me dirige al profesional adecuado? Yo tengo un problema empresarial. Me vas a permitir que le robe una idea a Carles, una idea que él nos trasladó el otro día. Actualmente, de facto, quien dirige a las partes al medio que corresponda de resolución de controversias, de facto, son los abogados. Los abogados. Actualmente. Y gestiona el conflicto. Y ahora el abogado tiene que dirigir las personas por ley. Tienen conflictos y a quién van al abogado. Y el abogado les dice, pero es que como requisito previo antes de acudir a la jurisdicción hay que ir a un MASC. Y el abogado les explica qué MASC existen desde su punto de vista. Entonces, actualmente, ¿quién informa? El abogado. Entonces, y le presenta le presenta, bajo su punto de vista, cuál es el portfolio de medios que tiene para resolver. Entonces, en ese sentido, la difusión y divulgación de estas herramientas, también en los abogados, a través de los colegios profesionales, es fundamental. ¿Vale? Pero, y esta es la idea que nos transmitió Carles el otro día y que quiero trasladar porque me pareció que es verdaderamente clarificadora. Es el prescriptor. Sí. ¿No? Sí. Dentro de 3, 4, 5 años, cuando ya en la sociedad se hayan difundido estas herramientas, serán las partes que tienen el conflicto cuando vayan al abogado que le digan, bueno, sí, sabemos que hay que ir a un MASC, pues quiero ir a un mediador. Me han hablado de este despacho que es bueno en temas de salud, me han hablado de estos auditores que tienen división de mediación y que a mí, o me han hablado del Instituto de Censores, como institución de mediación de la que cuelga una lista de profesionales solventes, con garantía de rigor técnico y especializados en técnicas de mediación. Entonces, por eso la importancia de la divulgación. Dentro de unos años serán las partes las que les digan a los abogados, no, yo quiero esto. Entonces, pues eso. Y si vamos un poquito más lejos, en relación a lo que comenta Isabel, la mayoría de carreras profesionales
incorporan formación sobre estos MASC. Incorporan formación sobre los ADR. Haces medicina y tienes una asignatura, por suerte a día de hoy, de comunicación, donde también te hablan de los MASC. Estudias trabajo social, lo mismo. Psicología, obviamente lo mismo. En Derecho, mis alumnos se están formando en MASC desde hace tiempo, en los ADR desde hace tiempo. Y, curiosamente, tenemos una abogacía, hablo de la abogacía, o otros profesionales jóvenes que saben más de MASC que incluso compañeros o compañeras, incluso de vuestra profesión, posiblemente, saben mucho más de MASC que vosotros, que a lo mejor lleváis 20, 25, 30, 35 años trabajando. Es curioso que la juventud sepa más. ¿Por qué? Porque además tenemos una nueva ley, la Ley de Convivencia Universitaria, que indica que todos aquellos problemas, aquellas disputas que puedan tener los alumnos con los profesores, las que puedan tener los profesores entre ellos, doctorandos, etcétera, si tienen un problema, si tienen un conflicto, deberán pasar textualmente por una mediación universitaria. Por tanto, las universidades también tienen actualmente servicios, tienen UMIs, unidades de mediación interna propias, tanto la pública como la privada, para dar este servicio, porque si no, no están cumpliendo la normativa. Todo tiene una mirada, todo, hacia la mediación. Que lo desconozcamos no significa que, que no exista. Sí. Es como lo de no conocer la ley, pues no te exime de su cumplimiento, pues ahí estamos. Claro, muy bien. Y Frederic, ¿vosotros veis al auditor como un experto en gestión de conflictos empresariales o económicos? Y os quería trasladar la pregunta a los dos. ¿Habéis tratado con un auditor para hacer alguna resolución alternativa de conflictos? A ver, el auditor, desde mi punto de vista, como experto independiente, ya lo he dicho antes, pero lo reitero, es posiblemente uno de los más idóneos para determinados conflictos empresariales, sobre todo aquellos que hay un tema de cuentas y de... antes hablábamos, creo que era contigo, un registrador que es conocido aquí en Cataluña, conocido y que es economista. Pues en este caso, este registrador también puede ser un excelente experto independiente. En el caso del arbitraje, el arbitraje tiene un componente distinto de otros ADR que hace que sea conveniente que el árbitro, en su caso asistido por peritos, y ahí el perito puede ser, como pasa en la jurisdicción, ¿por qué no?, pues un auditor o un economista en general. En el caso del arbitraje es comúnmente aceptado que es aconsejable que los árbitros sean juristas, no necesariamente abogados, pero sí juristas, y por tanto que tengan una formación jurídica. ¿Por qué? Porque el arbitraje tiene un componente técnico, antes lo hablábamos, no por la complejidad del asunto, porque habrá asuntos más complejos, como las mediaciones, que habrá mediaciones de asuntos más complejos y asuntos menos complejos. Pero sí que el arbitraje es un sistema que da lugar a una resolución, finaliza con una resolución con fuerza de cosa juzgada, exactamente igual que una sentencia judicial, distinta, pero exactamente igual en cuanto a sus efectos. Y, por tanto, en el laudo arbitral, además, es inimpugnable desde el punto de vista del fondo, con lo cual solo se puede atacar en la medida en que no se hayan respetado las reglas del due process, es decir, las reglas del derecho de defensa, y que, por tanto, que se haya vulnerado los principios de audiencia, contradicción, igualdad, etcétera, de las partes. Todo eso hace que quien emite un laudo deba saber conceptos que pueden escapársele al no jurista, como la necesaria congruencia entre lo solicitado y lo resuelto, conceptos como la litispendencia, etcétera, como la propia fuerza de cosa juzgada, que aconseja que quien hace la función de árbitro sea jurista. Pero sí que en la función pericial dentro del arbitraje y en la función de experto independiente, en el TAP también ofrecemos servicios MASC, y uno de ellos es el de experto independiente. El auditor tiene un papel muy relevante, sobre todo en el ámbito de los conflictos empresariales y comerciales en general. Bueno, Isabel, explícanos qué aporta exactamente, qué aportamos los auditores mediadores, qué aportamos que no aporte un mediador
convencional desde tu punto de vista? Vamos a ver, lo comentábamos antes, sí que es cierto que los auditores, por la profesión de auditoría, somos profesionales que estamos bastante acostumbrados a estar en las empresas, digamos que bailando a dos aguas, con interlocución de la dirección financiera, del administrador, con discusiones con el jefe de almacén porque has tenido un problema con el inventario. Es decir, los auditores somos profesionales que estamos muy acostumbrados a tener un lenguaje en la empresa diverso, con distintos interlocutores y siempre con una tendencia natural para sacar adelante nuestro trabajo, que es resolver, que entiendan lo que necesito para yo poder sacar adelante mi trabajo. Entonces, en ese sentido, los auditores de per se, por el propio ejercicio de la profesión, acabamos desarrollando un cierto lenguaje dentro del mundo empresarial, un lenguaje puente entre los distintos interlocutores, que eso yo creo que es muy valioso para poder comunicar y poder desarrollar un entendimiento. Luego, si el auditor es también mediador, es decir, es un auditor y mediador, lo que tiene además es unas habilidades aprendidas en técnicas de confluencia de intereses, comunicación, negociación, que, unido a ese lenguaje que per se ya tienes de tu propia profesión, pues puede ayudar dentro del seno de las empresas a resolver controversias que igual con un profesional menos idóneo no sería posible, porque los auditores estamos muy acostumbrados a trabajar con los bienes y los intereses del mundo de la empresa. Por ejemplo, en la empresa familiar es evidente que el auditor puede jugar un papel fundamental ayudando a resolver, ayudando a elaborar los protocolos familiares, ayudando a dirimir diferencias entre dos administradores mancomunados que, como no se entiendan, la verdad es que pueden llegar a tener que liquidar la empresa, socios al 50%, o aunque no sea al 50%, ejercicio del derecho de separación de socios, el conocimiento de técnicas de valoración del mundo empresarial en general, hace que los auditores y mediadores podamos aportar pues, un puntito adicional que ayude a resolver el conflicto. Adicionalmente a eso, sí, puede no ser como mediador, pero sí como experto independiente. No experto independiente perito designado para resolver, para dilucidar una cuestión concreta, sino como experto independiente acordado por las partes que, oye, si no nos llevamos bien en este contrato, vamos a ir a un auditor y mediador del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. No estás diciendo voy a ir a Pepito ni a fulanito, ni voy a ir a una Big Four. Estás diciendo voy a ir a una institución de mediación, que es el instituto, que me designe un profesional que tenga habilidades técnicas y habilidades de comunicación y que me ayude con este tema que es técnico y que, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, nos puede ayudar a resolver. Ahí el auditor opera como un experto independiente, pero con un rol de tercero neutral. No es un rol de perito, no es un rol ni mucho menos de árbitro, es un rol de tercero que ayuda a las partes a encontrar una solución porque tiene conocimientos técnicos sobre eso que hay conflicto. Entonces, en ese sentido, el auditor tanto se opera como de mediador, como de profesional que ayuda a resolver a través de la conciliación o a través del experto dirimente. Pues los auditores y mediadores pueden aportar bastante eficacia y eficiencia a resolver problemas empresariales. Está claro, sí, sí, que por nuestro conocimiento, experiencia y todo lo que hemos vivido, pues podemos actuar en muchos casos. Entonces, si todo esto tiene tanto sentido, ¿no? Y, ¿por qué creéis que las empresas, es una pregunta para los tres, no tienen interiorizado un sistema de alternativo de resolución de conflictos cuando sí que tienen un sistema de gestión del compliance, la sostenibilidad, la gestión de riesgos en según qué otros temas? ¿Por qué no está interiorizado en la cultura empresarial la gestión de conflictos? ¿No? Porque todo el mundo se va a pleitear. Yo me permito discrepar de la máxima. Mejor. A ver, es evidente que si hablamos de interiorización de la cultura de los ADR y del pacto en general, hay países que nos llevan años luz.
y sobre todo en el common law, sobre todo en los países de influencia británica, digamos. ¿Sí? Pero aquí en España sí que hay, y me centro en el arbitraje, un pasado y un presente. Ahí nos consta en el TAP, porque hacemos estudios frecuentemente, nos consta que, en primer lugar, que hay varias empresas del IBEX que se someten a arbitraje. Algunas de ellas, empresas del IBEX catalanas, que se someten concretamente al Tribunal Arbitral de Barcelona, y nos consta que hay también esa cultura en instituciones públicas, porque sabemos que hay partes que son partes en arbitraje que acostumbran a colocar. Lo que es posible que no coloquen o no tengan, digamos, el hábito de colocar siempre y en todo caso, pero es que eso es así. Es decir, tanto el arbitraje como yo, ahí entro en la mediación, pero tanto el arbitraje como la mediación, como las cláusulas escalonadas de primero negociemos, luego vayamos a la mediación y si no hay resolución, pues vayamos o a jurisdicción arbitraje y el pacto final y es el último escalón y por tanto la última ratio, pero no es una cláusula de estilo que se tenga que colocar de forma crítica. Y yo creo que en los contratos se debe colocar, si se coloca una cláusula de este estilo, se debe colocar con conocimiento de causa. Se les llama cláusulas de medianoche porque son las cláusulas que se ponen al final de todo el contrato y porque ya cuando se ha negociado todo ya están hartos de la negociación y han concluido el negocio, que es el fin último, pues ya se incorporan las cláusulas procesales, que una de ellas es esta, ¿no? Pero al final, para someterse a arbitraje o someter a mediación, desde mi punto de vista, uno tiene que saber lo que hace y si en ese concreto negocio le aporta un valor. Pondré un ejemplo que es muy obvio, pero en un aval bancario no coloquemos nunca un pacto de sumisión a arbitraje, porque estamos desnaturalizando la ejecutividad de ese documento. Es un documento ejecutivo que en un aval en general, o en una fianza le colocamos una sumisión a arbitraje y le quitamos ejecutividad. Es el ejemplo clásico de no lo hagas, ¿no? Bueno, pues hay que ver en qué documento estamos, pero sí que hay para mí sí que hay cultura. ¿Sí? No sé lo que opinará Carlas. Queda muy poquito, pero... ¿Nos queda poco tiempo? Quedan 3 minutos y... Fijaos que me he quedado... ¿Se me oye bien? Sí. Me he quedado con la pregunta de antes, cuando preguntaba si veíamos al auditor como un perfil creíble. Así. Y he llegado hoy pensando que no. ¿Has llegado o ahora te estás pensando? He llegado hoy... Cuando he llegado aquí, yo pensaba, el auditor hace poco ruido. ¿Hace poco ruido? Ruido, sí. En temas de mediación, en temas de gestión alternativa de conflicto, hace poco ruido. Y esta mañana, si me hubieras preguntado esto, te hubiera dicho que no. No veo al auditor enfocado delante de esta figura. Y claro, durante la sesión, he venido a primera hora, he estado en todas las sesiones de la mañana y he tomado unas notas, ¿no? Entonces, como notas he tomado que tenéis credibilidad técnica. Es decir, ¿quién mejor que la credibilidad técnica, que el lenguaje que tú decías de números, que mejor que vosotros para que lo pueda aportar? Al final, como profesionales, he tomado estas notas, como profesionales de la auditoría, os construís sobre unos principios que están muy enfocados a los ADRs, ¿no? Principio de independencia, principio de imparcialidad, de confidencialidad, de objetividad, de generación de confianza. ¿Trabajáis todos estos principios? Yo iba pensando, ¿y por qué no hacen más ruido estos profesionales? ¿Por qué no sacan más pecho? ¿Por qué no tienen más músculo? Perdonad, no quiero ofender a nadie, no, os lo ruego, pero ¿por qué no sacan más músculo? He seguido tomando notas, de verdad. Entonces, claro, tenemos conflictos empresariales que no siempre nacen de discrepancias jurídicas. Nacen de discrepancias económicas, numéricas, de cifras, de números, de balances. ¿Estáis ahí vosotros? ¿Quién mejor que para ayudarnos a hacer comprender a los juristas el porqué, o a los empresarios el porqué de unos números? Claro, la confianza, es que hablamos de confianza, es vuestra materia prima. Si 2 y 2 son 4, mejor que vosotros nadie lo podrá decir, y nos podéis convencer, y convencer es hacer entender, es vencer con justificación, ¿quién mejor que vosotros? Y luego me ha despertado muchísimo interés, no sé si era Luis, uno de los ponentes, que dice, ¿no? Decía, es que auditoría viene de audive, y audive es escuchar. Sí, sí. Es el principio básico de cualquier ADR, el principio básico de cualquier MASC, la escucha.
Si auditoría viene de audive, viene de escuchar, ¿por qué no hacéis más ruido hablando de escuchar? Por tanto, delante de esta figura, es que si no lo decía reventaba, ¿eh? No, está muy Perdona, bien, ¿eh? Eva. Porque Pero me viene, está muy necesitaba bien. decirlo porque realmente he venido medio pensando, porque Eva tuvo la amabilidad de reunirse antes con nosotros, de montar algún Zoom, de poder conversar, conocernos para que estuviéramos hoy aquí muy cómodos. Yo pensé, pues diré que no. Y claro, hoy digo, pues Carlos, te has equivocado. Hoy los conoces un poco más y tienes que decir que sí. Y es que no es que podáis jugar este rol. Lo siento, sois imprescindibles y solo hay 4 en la sala. Al menos aquí abajo. Solo hay 4 y sois imprescindibles a nivel profesional para los MASC. Isabel, ¿por qué crees que hacemos tan poco ruido y delante de este encoratjament, que no me sale en castellano ahora mateix, que nos está dando Carlas, ¿por qué crees que no hacemos ruidos y qué hace el SMAS Lo siento. por nosotros? No, está súper bien. No, para ¿Y nada, qué al hace el revés. SMAS por nosotros? Mira, ¿En qué nos puedes ayudar? te voy a contestar porque me has preguntado, pero me parece que el discurso que ha hecho Carles final me parece digno cierre de esta mesa, porque verdaderamente no puedo expresar yo de mejor manera el papel que jugamos los auditores en ayudar a las empresas a resolver conflictos. ¿Por qué hacemos menos ruido Eso, sí. o por qué hemos hecho poco ruido hasta ahora? Sí. Porque no hemos tenido oportunidad, pero la vamos a tener. Os emplazo a todos al Congreso de Valencia, que también tendremos otra mesa, y agradezco al Colegi esta mesa tan generosa que nos ofreció y que nos ha permitido dar un poco de visibilidad a la mediación, además en un lugar en donde especialmente la mediación y los ADR yo creo que les luce el pelo un poquito más, que es Cataluña, que en el resto de España. Así que muchísimas gracias. Pues yo os agradezco mucho a los tres, Frederic, Isabel y Carlas, por esta ponencia y al público. No hay temps, no hay tiempo, pero si alguien tiene una pregunta muy rápida, tengo que ofrecer, Joan, rapideta, ¿eh? Curta y rápida. Vale. Raúl. Raúl. Bueno, os felicito a los 4. Gran mesa, gran moderadora y perfecto. Me ha encantado estar aquí escuchándoos. Un punto. Pensando en las 3 pensando en las 3, que es la 4ª también, la económica. Económica. Muy bien. Y la de espabilaos. Espabilado. Y pensando gente en lista y los la mediación. abogados, cómo nos pueden ayudar también y en la prevención. Cuando hacéis los contratos, un buen abogado siempre ve un punto de conflicto en aquel contrato, que puede haber. Aquí se empieza. Y aquí el abogado y el cliente deberían de decir, ¿qué haremos cuando aquí esto explote? ¿A quién llamaremos? Y aquí está la prevención. La prevención también es un tema muy importante. Solo lo dejo ir aquí. El otro punto, cuando decías el tema económico, me he acordado que hay un tema reciente que he visto, que en una primera instancia, una demanda, una parte demanda a otra, hay sentencia y se le condena económicamente en un importe. La otra parte alega, recurre, y tardan 4 años que está quieto todo. Cuando ahora sale, dice, se va ahora, esto es reciente, dicen, ahora dice, se va a resolver dentro de poco. Y entonces el juez dice que si alegan o recurren, tienen que poner en metálico la parte esta. Esto es un punto de entrada que no sé, primero la pregunta es, ¿es capacidad del juez esto? El hacer que depositen la parte es una capacidad que tiene siempre el juez. Puedo hacerlo. Porque si la tuviera, es importantísimo para la mediación. Pues entonces tú obligas a tener un depósito allí, ¿cómo lo sacas el depósito? Quizá mediando o resolviendo el conflicto antes que. Y entonces lo liberas.
Este es un punto que se me ha ocurrido, nada más. Esto era lo que quería, Muy pero os bien. felicito a los 4. Gracias. Muchísimas gracias. Yo solo no diré nada, no diré nada, No, ya lo tú sé te- que Raúl, pero tú quizás No diré nada, pero voy a hablar. Es imposible no decir nada con el micro, ¿eh? No, con un micro no. Lo que pasa es que hay muchas cosas que diría, pero quizás sería bueno, digamos, ya pensando en temas políticos, llevarlo a Trump, llevarlo a toda la serie de políticos que nos están llevando por la falta, yo creo, evidente de una mediación. Pero de básica, de primero de básica. Solo intentaba llevarlo a otro escenario. Habría más cosas para preguntar, pero muchas gracias y me uno a la felicitación de Joan. Yo no quiero que os quedéis con la imagen, porque ha salido en repetidas ocasiones del tercer experto independiente, ¿no? Que tenéis aquí una figura privilegiada y es cierto. Lo siento, podéis ser mediadores, facilitadores, terceros expertos independientes y también conciliadores. Cualquiera de esas opciones las podéis trabajar mucho como auditores. No os centréis en una ni en dos. Tenéis a disposición de hacerlo en cualquiera, bajo mi punto de vista, en cualquiera de ellas. Y llevo más de 20 años mediando. Muy bien, tendremos en cuenta. Genial. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias.